Un policía racista se cree con todo el poder cuando saca una pistola y le dispara a la ventanilla del coche a una mujer negra solo para arrestarla por alzar la voz. La exhibe en la comisaría como si fuera un trofeo, sin saber que acaba de arrestar a la fiscal federal más temida del estado. Para cuando se da cuenta de su error, su mundo entero ha quedado reducido a cenizas, quemado por la misma mujer a la que intentaba silenciar. ¿Cómo reaccionarías en una situación así? ¿Dónde lo estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios. Y si eres nuevo, considera suscribirte. No te pierdas nada de lo que está pasando. El calor de Georgia presionaba el asfalto de 2 carriles, una densa y húmeda capa que brillaba sobre el asfalto. Para Angela Brooks, el aire acondicionado de su modesto pero bien cuidado sedán era un santuario. Las ventanas estaban tintadas lo justo para suavizar el resplandor del sol, convirtiendo los interminables pinos que bordeaban la carretera en una suave mancha verde. Iba de camino a casa después de dar una conferencia en una universidad local, con el calor de sus palabras sobre derechos civiles y responsabilidad judicial aún calentándola. Era una sensación agradable, una sensación de propósito cumplido. Su teléfono descansaba tranquilamente en su base sobre el tablero. La aplicación de navegación indicaba que faltaban 20 metros para llegar a la relativa civilización de la autopista. El silencio en el coche fue un bienvenido respiro, un marcado contraste con los atronadores aplausos que siguieron a su discurso. Fue entonces cuando el mundo se fracturó en destellos azules y rojos en el retrovisor. El corazón de Angela no dio un vuelco. No latió con fuerza. Se acomodó en un ritmo bajo y constante. Un ritmo familiar que había aprendido a controlar durante toda una vida de momentos así. Miró el velocímetro. 80 kilómetros pocos en una zona de 80 kilómetros h. Llevaba el cinturón de seguridad abrochado. Sus luces traseras eran nuevas. Sabía con una certeza tan cansada como nítida que no tenía nada que ver con una infracción de tránsito. Puso la señal de giro y se incorporó suavemente al arcén de grava. Las llantas crujieron al detenerse bajo la sombra de un enorme roble cubierto de musgo español. Bajó la ventanilla lo justo para hablar. Puso las manos en el volante y esperó. Su formación como fiscal federal se hizo notar, y una lista de verificación tranquila y metódica recorrió su mente. Manténgase visible, no haga movimientos repentinos. Anuncie sus acciones. El agente que se acercó a su ventana era una caricatura de autoridad. Alto, corpulento, con el cuello enrojecido por el sol y unas gafas de sol reflectantes que ocultaban sus ojos, pero no su desprecio. Su placa de identificación decía Dalton. Caminaba con paso tranquilo, un hombre dueño de la carretera y de todo lo que había en ella. No le pidió la licencia ni la matrícula. Simplemente se inclinó, con la cara incómodamente cerca de la abertura de su ventana. ¿Tiene prisa por llegar a algún sitio, señora? Su voz era grave, cargada de condescendencia. No, agente. Conducía al límite de velocidad, respondió Angela, con un tono incluso profesional. Era la misma voz que usó en el tribunal, desprovista de emoción, dejando solo hechos. Me parece que te estabas tambaleando un poco ahí atrás. Has estado bebiendo hoy. Miró hacia el interior del coche, con la mirada fija en el maletín de cuero del asiento del copiloto. No lo he hecho. Vuelvo de dar una conferencia. ¿Una conferencia? Saboreó las palabras, transformándolas en algo sospechoso. ¿De qué tiene que hablar alguien como tú? Angela apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz serena. Era profesor invitado en la Universidad del Norte de Georgia. Sobre el tema de derecho constitucional, eligió sus palabras deliberadamente. Eran una prueba, un escudo. Dalton rió entre dientes, con una risa seca y sin humor. Derecho constitucional. Esa sí que es buena. Uno de esos tipos que saben lo que tienen. ¿Estás creando problemas? La acusación flotaba en el aire entre ellos. Crear problemas. Esa era la acusación contra cualquiera que se atreviera a cuestionar el statu quo en pueblos como este.
Era una acusación que sus antepasados habían enfrentado por caminar, por hablar, por existir. Las gafas de sol le impedían verle los ojos, pero podía sentir el peso de su mirada, diseccionándola, desestimándola. Reconoció al instante a ese tipo de persona. No era un guardián, era un ejecutor de un orden social que veía su sola presencia. Una mujer negra educada y elocuente, en un buen coche en una calle tranquila, como una disrupción. Oficial, no estoy segura de qué se trata, pero si no me han multado por ninguna infracción, ¿puedo irme?, preguntó. La pregunta, precisa y legal. Su sonrisa burlona se convirtió en una mueca de desprecio. Yo decidiré cuándo puede irse. Ahora, ¿por qué no se baja del vehículo? No era una petición. La alarma interna de Angela, que había estado sonando, sonó de repente. Era el momento crítico. Una orden ilegal. No tenía causa probable. Antes de que pudiera responder, de repente tomó su teléfono con la mano derecha, deslizando el pulgar y pulsando un atajo preestablecido. La pantalla permaneció oscura, pero un pequeño icono de micrófono, invisible para un observador externo, comenzó a parpadear. El audio se estaba grabando y subiendo a un servidor seguro en la nube en tiempo real. Oficial, con el debido respeto, no ha indicado el motivo de esta parada, ni ha presentado ninguna causa probable para ordenarme que salga de mi vehículo, declaró con calma. Bajo la ley MIMS de Pensilvania, puede ordenarme que salga durante una parada de tráfico legal, pero la legitimidad de esta parada es cuestionable. La mueca de desprecio en el rostro de Rick Dalton se desvaneció, reemplazada por un destello de furia. No solo estaba enojado, sino insultado. Ella no solo lo había cuestionado, sino que le había recurrido a la ley en su mundo. Ese era el mayor pecado para alguien con su aspecto. Retrocedió un paso del coche, con la mano bajando, apoyada ominosamente en la culata de su Glock enfundada. Así que nos conseguimos un abogado. ¿De acuerdo? Escupió. El dibujo se afiló hasta convertirse en una punta venenosa. ¿Crees que citar un caso complicado te va a ayudar? Aquí abajo, soy la ley, y la ley te acaba de decir que salgas del maldito coche. No tenía ni idea de que estaba hablando con una mujer que había procesado con éxito a hombres 10 veces más poderosos y 100 veces más inteligentes que él. Vio un objetivo, un problema que debía resolverse. No tenía ni idea de que cada palabra suya, cada creciente arrebato de ira, se estaba convirtiendo en la prueba A de un caso que aún no se había presentado. Un caso que acabaría con su carrera. Las manos de Angela permanecían firmes en el volante, un retrato de una quietud desconcertante. En su mente había un torbellino de precedentes legales y evaluación de riesgos. Estaba a kilómetros de distancia, en una carretera solitaria, con un oficial visiblemente descontrolado. Su instinto le gritaba que obedeciera por su propia seguridad. Pero todos los principios sobre los que había construido su vida le exigían mantenerse firme. Ceder a esta intimidación infundada sería traicionar a todas las personas por las que luchó en el tribunal. Agente Dalton, repitió. Su voz demostraba control. No me niego a cooperar. Hago valer mis derechos bajo la cuarta enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Si puede proporcionar una razón legítima para esta orden, la cumpliré. De lo contrario, le solicito que llame a su supervisor al lugar de los hechos. La mención de un supervisor fue como echar gasolina al fuego. Para Rick Dalton, fue un desafío directo a su autoridad, una insinuación de incompetencia. Toda su identidad se basaba en el poder de su uniforme y el miedo que podía infundir. Esta mujer, con su serena rebeldía y su jerga legal, lo iba desmontando capa por capa. Ella no tenía miedo, y eso lo enfureció. «Supervisor», ladró. Una risa desprovista de humor brotó de su pecho. «¿Cree que puede acusarme de mi jefe, señora? Está en serios problemas. Está obstruyendo una investigación». «¿Qué investigación, agente?», insistió Angela con la mirada fija. «Todavía no ha mencionado un solo delito que sospeche que he cometido». Me detuvo sin motivo.
Me acusaste de beber sin pruebas, y ahora me obligas a bajar del coche ilegalmente. Estas acciones constituyen acoso con pretexto de la ley. Cada palabra fue un golpe preciso y calculado. No solo hablaba, estaba creando un historial. El teléfono en su tablero lo grabó todo en silencio. El vino de las cigarras en los árboles, el lejano estruendo de un camión y el creciente y áspero tenor de la voz de Dalton. Estaba furioso. Podía ver su reflejo en la ventana tintada, una imagen distorsionada de su propia rabia mirándolo fijamente. La vio, una sombra tras el cristal, fría y serena. Se sentía como si estuviera en una fortaleza, intocable, burlándose de él con su compostura. Tenía que abrirse paso. Tenía que romper esa calma. Su mano se apartó del cinturón de su pistola. Por un instante aterrador, Angela creyó que iba a desenfundarla. En cambio, su mano se disparó hacia adelante. No usó el puño ni una porra. Usó la culata de su Glock. El sonido fue explosivo, un crujido ensordecedor que rasgó la tranquila tarde. El vidrio templado de la ventanilla del conductor no solo se rompió, sino que explotó. Una telaraña de grietas surgió en un instante, antes de que todo el dolor implosionara, bañando a Angela en una cascada de diminutos cubos brillantes. Cayeron sobre su regazo, su cabello, el asiento del copiloto. Unos fragmentos afilados le picaron en la mejilla y se estremeció. Una profunda inspiración fue su única reacción. El santuario de su coche fue violado. El calor de Georgia, cargado de olor a pino y polvo, irrumpió, sofocante. Dalton permaneció allí, respirando con dificultad, con los brazos aún extendidos. Tenía los nudillos blancos donde agarraba la pistola. Las gafas de sol reflectantes no podían ocultar el brillo frenético de victoria en su postura. Había violado su fortaleza. Había usado el símbolo mismo de su autoridad no como una herramienta legal, sino como un arma contundente de ira. Dije, gruñó, con voz baja y amenazante mientras se abría paso por la ventana rota. Sal del coche. Su mano la agarró del brazo, clavándose los dedos en su bíceps con fuerza contundente. La conmoción del cristal roto fue reemplazada de inmediato por la fría y dura realidad de su agresión. Esto había escalado más allá de una confrontación legal. Ahora era un ataque físico. Angela permitió que la sacara del vehículo, moviéndose con la mente de un fiscal. No luchó. No forcejear para resistirse ahora solo le daría la excusa que él ansiaba desesperadamente para intensificar la violencia. Eso enturbiaría la claridad de sus crímenes. De pie en el arcén de grava, parpadeando bajo la intensa luz del sol, los diminutos cubos de cristal de seguridad crujieron bajo sus cómodos zapatos. Sentía un fino hilillo de sangre proveniente de un pequeño corte en la mejilla, una línea cálida contra la piel. Miró el enorme agujero donde solía estar su ventana, y luego al hombre que acababa de cometer agresión con agravantes y destrucción de propiedad. La empujó contra el lateral del coche. El metal caliente le quemó la blusa. Le retorció los brazos a la espalda con una fuerza innecesaria. El frío acero de las esposas se le clavó en las muñecas. El clic metálico al cerrarse fue un sonido definitivo. Angela Brooks, dijo, incorporándola de un tirón mientras comenzaba a leerle sus derechos con voz burlona y cantarina. Tienes derecho a guardar silencio. Angela guardó silencio, no por miedo sino por estrategia. La grabación seguía activa. Acababa de agredirla, detenerla ilegalmente, y ahora la arrestaba con falsos pretextos. Creía haber ganado. Creía que por fin había puesto en su lugar a la mujer Bocazas. Se regodeaba en el resplandor de su dominio, completamente inconsciente de que acababa de poner en peligro su carrera, su libertad y su futuro. El sonido del cristal roto resonaría mucho más allá de esta solitaria carretera de Georgia. Sería el sonido que derrumbaría todo su mundo. El viaje a la estación fue un desfile de humillación orquestado por un vencedor que saboreaba su conquista. El oficial Dalton no encendió la sirena. Condujo despacio, muy por debajo del límite de velocidad, mientras pasaban del desierto camino rural a la calle principal del pequeño pueblo de Harmony Creek.
Entreabrió su propia ventanilla, no por el aire, sino para que el espectáculo fuera más público. Quería que la gente lo viera. Quería que presenciaran cómo se dominaba a quien él consideraba un intruso arrogante. Angela estaba sentada en la parte trasera del coche patrulla, con el plástico duro del asiento clavándose en su espalda y el metal de la jaula presionando su costado con cada giro. Podía sentir las escaleras de los peatones, con rostros que mezclaban curiosidad, lástima y, en algunos casos, una resignación sombría y consciente. Vieron una escena familiar. Una persona negra en la parte trasera de una patrulla, una estadística más en una historia tan vieja como el pueblo mismo. No vieron a un fiscal federal. Vieron un problema resuelto. Dalton la miraba constantemente por el retrovisor, con una sonrisa triunfal y petulante. ¿Ya no estamos tan habladores? Señorita Derecho Constitucional, se burló. Su voz rezumaba satisfacción. Gato, ¿te mordiste la lengua? Angela miraba al frente, fija en su nuca. Su silencio era un muro que él no podía romper. Quería una reacción, lágrimas, ira, súplica. Quería verla derrumbarse. No le daría nada. Su mente era un tribunal, y ya estaba preparando su declaración inicial. Los cargos se acumulaban en su cabeza, claros y precisos. Privación ilegal de derechos bajo pretexto de la ley. Título 18 del Código de los Estados Unidos. Artículo 242 de la Ley sobre Pirotecnia. Un delito federal, su delito. Y ella, Angela Brooks, era la testigo estrella del gobierno y, en cierto modo, su fiscal principal. El pequeño corte en su mejilla había dejado de sangrar, pero podía sentir la sangre seca pegada a su piel. Era un recordatorio físico de la agresión, una prueba que llevaba en el rostro. Los cristales rotos aún brillaban en su blazer oscuro como diamantes malignos. Cada pieza era un testimonio de su ira descontrolada. Pensó que simplemente estaba arrestando a una mujer cualquiera. No tenía ni idea de que estaba entregando la evidencia de su propia condena directamente a la comisaría. El departamento de policía de Harmony Creek era un edificio de ladrillo bajo y poco llamativo de la década de 1970. Un asta en la entrada ondeaba las banderas estadounidense y georgiana a la misma altura, flácidas, en el aire húmedo. Dalton aparcó en su lugar designado con un gesto elegante y se tomó su tiempo para salir del coche. Rodeó la puerta y la abrió de un tirón. Muy bien, vámonos. Bienvenida a Harmony Creek Hospitality. La sacó del asiento trasero con una mueca de desprecio. La sujetó del brazo con firmeza, llevándola hacia la entrada como si fuera una presa fácil. El interior de la gasolinera olía a café quemado, limpiador industrial y humo de cigarrillo rancio. Una operadora con aspecto cansado estaba sentada tras una ventana de plexiglas, sin apenas levantar la vista de su crucigrama. Otros 2 oficiales deambulaban por allí y se detuvieron a observar la procesión de Dalton. Sus rostros mostraron un destello de interés, rápidamente disimulado por una indiferencia profesional. Pero Angela podía leer la corriente subyacente. Este era el programa de Rick. ¿Hay alguien con ganas, chicos?, anunció Dalton a toda la sala, con una voz resonante de falsa bravuconería, obstáculos, resistencias y un montón de insolencias. Sería una tarde divertida de papeleo. La empujó hacia el mostrador de reservas, obligándola a pararse en el centro de la sala. Las esposas se le clavaron aún más en las muñecas. Era una posición de máxima vulnerabilidad, diseñada para intimidar, pero Angela no miraba a Dalton ni a los demás oficiales. Sus ojos escudriñaban la sala, observando la ubicación de las cámaras de seguridad, los nombres en las puertas de las oficinas, toda la disposición de su nuevo campo de batalla. Uno de los otros oficiales, un hombre más joven y nervioso, preguntó: ¿Qué le pasó a tu auto, Window, Rick? Dalton se rió. Se inquietó un poco. Window tuvo un desacuerdo con mi arma reglamentaria. Qué suerte que solo eso pasara. Lo dijo con tanta naturalidad. Una confesión de un delito pronunciada como remate. Estaba tan seguro de su impunidad,
del escudo protector de su placa y de la complicidad de sus colegas, que ni siquiera reconoció la necesidad de mentir. Todavía no. A Angela, su testigo silenciosa y diligente, le habían quitado el teléfono durante el registro y lo habían guardado en una bolsa de pruebas en el mostrador de fichajes. La grabación se detuvo en el momento en que perdió la conexión de datos dentro de los gruesos muros de la comisaría, pero Yaviaseto ya había captado las partes más cruciales. La parada ilegal, el acoso, la confesión de haber roto la ventana y el arresto infundado. Todo a partir de ese momento fue solo el epílogo de su caída. «¡Siéntate ahí!», ordenó una nueva voz. Era más vieja, con una voz grave y autoritaria. De una oficina con el cartel de jefe de policía, salió un hombre de unos 50 años. El jefe Dale Miller era un hombre corpulento, con el uniforme tirando de los botones sobre su vientre. Tenía una expresión de cansancio, de haberlo visto todo. Miró a Dalton. Luego sus ojos se posaron en la mujer esposada que permanecía en silencio junto al escritorio. Entrecerró los ojos, ladeando ligeramente la cabeza. Un destello de algo, no de reconocimiento, sino de una vaga sensación de familiaridad, cruzó su rostro. La había visto antes en alguna parte. En la tele. En el periódico. «¿Cómo se llama?», preguntó el jefe Miller, con la mirada fija en Angela. «Aún no me lo ha dicho». El jefe Dalton mintió con naturalidad. Se había mostrado poco cooperativo desde el principio. Angela decidió que era el momento. Sostuvo la mirada del jefe directamente, con una postura tan erguida y digna como le permitían las esposas. «Mi nombre», dijo, con voz clara y resonante, llenando la silenciosa estación. «¿Es Angela Brooks?». Observó cómo el nombre se reflejaba en el rostro del jefe Miller. Parpadeó una vez, luego dos. Todo giraba. Angela Brooks. El nombre estaba relacionado con algo importante, algo reciente. Tenía un periódico en su escritorio, una noticia sobre el gran caso federal en Atlanta, el procesamiento de un departamento del sheriff corrupto en un condado vecino, dirigido por el jefe. El rostro del jefe pasó de sonrojarse a un blanco pálido y enfermizo. Parecía que se le iba la sangre, se le aflojó la mandíbula. Su mirada pasó del rostro sereno y poderoso de Angela al presumido e ignorante de Rick Dalton, y en ese instante comprendió la magnitud del desastre que acababa de entrar por su puerta. El silencio que invadió la estación fue absoluto. El zumbido de las luces fluorescentes del techo de repente le pareció ensordecedor. La operadora se quedó paralizada, con el bolígrafo suspendido sobre su crucigrama. Los otros dos oficiales interrumpieron su charla ociosa, con la mirada fija entre el rostro ceniciento de su jefe y la mujer esposada que éste observaba. Como si acabara de ver un fantasma, el jefe Dale Miller sintió una fría oleada de terror, una sensación que no experimentaba desde que, como novato, se enfrentaba a un sospechoso con una escopeta. Pero esto era peor. Esta fue una pesadilla burocrática y legal creada por su propio oficial. Angela Brooks. El nombre encajó con la fuerza de un disparo. La fiscal federal adjunta Angela Brooks, la mujer que acababa de desmantelar toda la estructura de mando de la oficina del sheriff del condado de Willox por violaciones de derechos civiles. La mujer cuya foto había aparecido en la portada del Atlanta Journal-Constitution durante el último mes. La mujer a quien el propio gobernador había elogiado públicamente por su tenacidad. Estaba en su puesto esposada, con un corte en la mejilla y fragmentos de vidrio en la ropa. «Rick», dijo el jefe Miller con la voz entrecortada. Se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de dominio. «¿Rick, qué? ¿Qué hiciste?». Rick Dalton no se dio cuenta. Aún estaba en la euforia de su victoria, malinterpretando la sorpresa del jefe como asombro ante su atrevido arresto. «Solo hago mi trabajo, jefe», dijo con orgullo, sacando pecho. Este era un auténtico imbécil, soltando todo tipo de disparates legales y negándose a obedecer. Tenía que ser firme con ella. Era un peligro para sí misma y para los demás. Los ojos del jefe se desorbitaron.
Miró a Angela, cuya expresión no había cambiado. Era una estatua de serenidad, observando la escena con un interés distante, casi clínico. Ya no era la acusada, era una observadora, una jueza. «Rick, eres un imbécil monumental», dijo finalmente con voz ahogada, apenas audible. Dio un paso tambaleante hacia adelante. «¿Tienes idea de quién es?» La sonrisa de Dalton finalmente se desvaneció. Miró del rostro de pánico de su jefe al impasible de Angela. La certeza triunfal comenzó a cocerse en su estómago, reemplazada por una creciente inquietud. «Menudo abogado», dijo ella, una especie de alborotador de la ciudad. «Esta», dijo el jefe Miller, señalando a Angela con un dedo tembloroso. «Es la fiscal federal adjunta Angela Brooks. Ella procesa casos federales, casos como por ejemplo los de policías que agreden a ciudadanos y violan sus derechos civiles». Las palabras impactaron a Rick Dalton como un golpe físico. Se quedó pálido, como sus jefes, se quedó boquiabierto y un leve y patético gemido escapó de sus labios. Miró a Angela, viéndola realmente por primera vez. No como un objetivo, no como un problema, sino como la artífice de su inminente perdición. La dinámica de poder en la sala no solo cambió, sino que se invirtió con la fuerza de un maremoto. En un instante, él era el amo de su universo, el hombre de la ley al mando. Al siguiente, era un espécimen bajo el microscopio, cada uno de sus actos insensatos y violentos a punto de ser analizados por una de las mentes legales más agudas del país. Su mente se descontrolaba, intentando desesperadamente reescribir los acontecimientos de la última hora. La confianza desdeñosa se evaporó, reemplazada por el pánico frenético de un animal atrapado. No, jefe, no lo entiende». Empezó a tartamudear, con la voz repentinamente aguda y lista. «Conducía de forma errática, lo juro». Y cuando la detuve, se puso agresiva, me amenazó. Temí por mi vida. La mentira fue tan descarada, tan patética, que uno de los otros agentes dejó escapar un bufido involuntario de incredulidad antes de ahogarlo rápidamente. «¿Te amenazó?», repitió Miller, con la voz llena de furia e incredulidad. «¿Esta mujer?». Y entonces le rompiste la ventana. Agrediste a un fiscal federal. «No fue así», insistió Rick con la mirada perdida. «Intentó agarrar algo. Pensé que era un arma. Que la ventana se rompiera fue un accidente, algo necesario para someter a un sospechoso hostil». Se agitaba, soltando cualquier frase que sonara legal. Palabras que había oído en el entrenamiento pero que nunca había entendido del todo. Estaba construyendo un muro de mentiras, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de salvarlo. Angela había permanecido en silencio durante todo el proceso, dejándolo cavar su propia tumba. Ahora, ella habló. Su voz interrumpió su parloteo con el filo limpio y afilado de un bisturí. «Jefe Miller», dijo, con la mirada fija en el aterrorizado hombre al mando. «Quizás debería pedirle al oficial Dalton que escribiera su versión de los hechos. Estoy seguro de que la oficina de Sony en Estados Unidos y la sección de integridad pública del FBI estarán muy interesadas en leer su declaración oficial». Al mencionar al FBI, una nueva oleada de pánico se apoderó del jefe. Esto ya no era solo un asunto de asuntos internos. Este era un caso federal, y le había tocado directamente en las manos. Su departamento, en una pequeña ciudad, estaba ahora en el centro de una tormenta que podría destruirlo. «¡Quítale esas esposas!», le gritó Miller al joven agente, quien dio un respingo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Ahora». El joven agente forcejeó con las llaves, con las manos temblorosas, mientras se acercaba a Angela. Al abrir las esposas, los clics resonaron en la silenciosa habitación. Angela se llevó las manos al frente, frotándose las muñecas donde el acero le había rozado la piel. Las marcas rojas eran otra prueba. Miró a Rick Dalton, cuyo rostro se había derrumbado en una máscara de puro terror. Sabía que estaba acabado. La bravuconería, el racismo, la crueldad despreocupada, todo ello condujo a este momento desastroso.
Había iniciado una pelea con la propia ley, y la ley estaba justo frente a él, lista para descargar todo el peso del gobierno federal sobre él. Sin las esposas, Angela recuperó cierta autonomía física, pero el inmenso poder que ostentaba en esa habitación nunca se cuestionó. Caminó tranquilamente hacia el mostrador de fichajes y recogió la bolsa de plástico para pruebas que contenía su teléfono. La levantó para que el jefe la viera. «Jefe Miller», comenzó, con un tono que pasó del de víctima al de la fiscal que era. Antes de que el agente Dalton empezara a inventar su informe, dijo, «Quizás debería saber algunas cosas. Desde el momento en que me ordenó salir del vehículo sin causa probable, comencé a grabar toda nuestra interacción». Rick Dalton emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos, abiertos de par en par por el horror, estaban fijos en el teléfono que ella tenía en la mano como si fuera una serpiente venenosa. Angela continuó, con voz implacable y metódica. Esa grabación captó al agente Dalton sin explicar el motivo de la detención. Captó mis repetidas y tranquilas peticiones de aclaración y de un supervisor. Captó su creciente agresión verbal, su admisión de que pretendía arrestarme por, y cito textualmente, insolencia. Lo más importante es que hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. Captó el sonido de él usando su arma reglamentaria para romper la ventanilla de mi coche, seguido inmediatamente por su orden ilegal de salir del vehículo. El archivo se subía a un servidor seguro en la nube en tiempo real. Ya está a salvo. Ya es prueba. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el frenético latido del corazón de Rick Dalton. Su historia inventada, su única esperanza, acababa de ser destruida. El testigo invisible, su teléfono, había testificado, y su testimonio era irrefutable. Se desmoronó por completo. «No», susurró, negando con la cabeza. «No, está mintiendo. Lo manipuló». El jefe Miller se volvió hacia él, con el rostro convertido en una máscara de rabia y traición. «Cierra la boca, Dalton. ¡Cállate! Has arruinado este departamento». Se volvió hacia Angela, con un semblante completamente diferente. «Señora, no puedo disculparme lo suficiente. Así no es como operamos. Esto es una manzana podrida». «Te lo juro, jefe», replicó Angela con voz gélida. «Tus otros oficiales se quedaron de brazos cruzados viéndolo desfilar hasta aquí. Lo escucharon alardear de haberme agredido y no dijeron ni una palabra. Esto no se trata de una manzana podrida, se trata del huerto». El jefe no tenía respuesta. Simplemente bajó la cabeza, derrotado. Las siguientes horas fueron un torbellino de acción oficial. Se llamó al servicio de alguaciles, de EEE. Se notificó al FBI. Ante la insistencia de Angela, se envió un equipo estatal de asuntos internos desde la capital para garantizar que la parcialidad local no contaminara la investigación. Rick Dalton fue suspendido formalmente, despojado de su placa y arma allí mismo, en la sala de procesamiento. Una humillación que fue solo un anticipo de lo que estaba por venir. Le leyeron sus propios derechos, los mismos que le había recitado burlonamente a Angela, y lo encerraron en una celda de detención, un espacio en el que tantas veces había metido a otros con total indiferencia. El caso en su contra fue rápido y brutal, con la grabación de Angela como pieza central de la prueba de la fiscalía. La defensa de Dalton no tenía a dónde ir. Fue acusado de una letanía de delitos estatales y federales, incluyendo agresión con agravantes, destrucción de propiedad, mala conducta oficial y el cargo más grave de todos: privación de derechos bajo pretexto de la ley. El juicio fue una mera formalidad. Se reprodujo la grabación de audio para el jurado, que lo escuchó todo. El tono condescendiente de Dalton, la serena profesionalidad de Angela, su creciente furia y el repugnante y explosivo sonido de cristales al romperse, ante pruebas irrefutables, y el poderoso e inquebrantable testimonio de la propia Angela Brooks.
El jurado emitió un veredicto de culpabilidad de todos los cargos en menos de una hora. La jueza, una mujer sensata con experiencia en numerosos casos de mala conducta policial, lo convirtió en un ejemplo. Rick Dalton fue sentenciado a 5 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. También se le ordenó pagar $30,000 en concepto de indemnización a Angela, por los daños a su vehículo y por la angustia emocional que le había causado. Al leerse la sentencia, finalmente se derrumbó, rompiendo a llorar en la mesa del acusado. El abusador, despojado de su poder, resultó ser solo un cobarde patético y llorón. Para Angela la victoria fue sobria, no triunfal. No se trataba de venganza. Se trataba de responsabilidad. Se trataba de garantizar que el poder de una placa no se usara como arma de prejuicio y ego sin consecuencias. El final de la carrera de Rick Dalton no fue el final de la historia, sino la afirmación de un principio. En este caso, la justicia no fue solo un veredicto. Fue un ajuste de cuentas. Fue el sistema, tan a menudo inclinado en contra de personas como Angela, el que se vio obligado a corregirse porque una mujer tuvo el coraje, el conocimiento y la visión de exigirle responsabilidades. El cheque de $30,000 que recibió fue cobrado. Pero el dinero nunca fue lo importante. Donó cada centavo a una organización de derechos civiles que brindaba asistencia legal a quienes no podían defenderse. Personas que no eran fiscales federales, que desconocían la jurisprudencia, cuyas grabaciones secretas podrían ser desestimadas o ignoradas. A Angela le reemplazaron la ventana, pero el recuerdo de su rotura persiste. Es un recordatorio no de su vulnerabilidad, sino de la fragilidad de los sistemas a los que confiamos el poder. Sirve como un eco constante y silencioso de la verdad. La justicia no es algo que se da por sentado. Se lucha por ella en tranquilos caminos rurales y en los más altos tribunales del país. Se gana no con una agresión estridente, sino con una integridad inquebrantable y el simple e innegable poder de la verdad escrita. Las condenas de Dalton conmovieron a todos los departamentos de los pequeños pueblos del estado. Un mensaje claro: nadie está por encima de la ley que jura cumplir. ¿Cuál cree que es la herramienta más poderosa que tenemos como ciudadanos para garantizar la rendición de cuentas? ¿Alguna vez ha presenciado un abuso de poder y se ha sentido impotente para hacer algo? Comparta sus opiniones y experiencias en los comentarios. Su historia importa.